Allí en Punchaucacho, muy buenos días a todo el público peruano. Gracias por estar acá. Bueno, le decía que no hay color político en este tema. En el Congreso se cierran filas para luchar contra la violencia de género y la protección de los niños y adolescentes, ¿no es cierto? Si bien es cierto, Cecilia Chacón es la presidenta de la Comisión de la Mujer, pero ya desde que presidía Indira Wilca han habido una serie de proyectos, 5 en total, entiendo ya finalmente ayer, en el Pleno Mujer. Se aprobó la descarga procesal. Sí, María de Jesús, después de tanta insistencia para tener un pleno mujer a través de pedidos de despachos, hace 4 meses, de manera colectiva, de parte de la ciudadanía exigiendo al Congreso para que no legisle a espaldas de la realidad, hoy amanecimos con 2 feminicidios más. Uno enciende el televisor y hay casos de violación sexual a menores, violencia, feminicidio, y no era posible que el Pleno del Congreso no tomara en cuenta esta prioridad nacional. El día de ayer, por fin, las fuerzas políticas hemos confluido en este objetivo de legislar, de normar en relación a este problema que hoy vive nuestro país y sobre todo las mujeres. La descarga procesal, este proyecto de ley lo ha presentado el Ministerio Público, que lo que hace es justamente abordar todos los actos delictivos ocurridos antes del año 95. Es decir, los que están en fila esperando ser abordados. Imagínese, antes del año 95, hoy los despachos fiscales podrán revisarlos, evaluarlos y llevarlos al archivo, los que correspondan, obviamente. Discúlpeme, ahí no teníamos una ley de feminicidio aún. No teníamos una ley de feminicidio. Justamente se excluye algunos temas en relación, por ejemplo, a terrorismo, lesa humanidad, crimen organizado. Está también violación sexual de menores, formas agravadas de violencia y de violación a la libertad sexual, corrupción, entre otros. Sobre lo del feminicidio queda claro que no se va a evaluar su archivamiento. Obviamente, o sea, ya hay una norma que automáticamente opera. Y en este caso es retroactiva, ¿no es cierto? En este caso... O se recupera por lo menos esa carga que usted nos señala desde el año 95. Ahora, esta es una iniciativa, quisiera que usted resalte eso, del Ministerio Público. Sin embargo, en el Congreso, y esto muestra el interés de las bancadas por este tema que es como un flagelo ya que podríamos decir en el país diariamente, congresista, ¿no es cierto? Así es. Incluso podríamos señalar que el Parlamento demoró mucho. Demoró muchísimo, María de Jesús. De verdad, en 2 años, o sea, desde el 2016, en el que nosotros empezamos nuestra labor parlamentaria, ya habían iniciativas muy interesantes como las que en adelante vamos a mencionar y otras que también están en camino. Yo tengo una propuesta de ley justamente para promover mayor participación de las mujeres indígenas en el ámbito comunal. ¿Eso está en la Comisión de Agraria? Sí, y resulta que esta comisión se inhibe y no quiere tomar posición sobre el tema. Eso es realmente escandaloso. La Comisión Agraria, que tiene en su sector, en sus facultades, abordar temas de comunidades campesinas, hasta el día de hoy no se ha tocado en agenda. Sin embargo, el dictamen dice nos inhibimos, o sea, no tenemos opinión. ¿Cómo es eso? Inhibirse en un tema que es de suma importancia, y las mujeres están exigiendo participación en las decisiones comunitarias de su pueblo. Obviamente que eso sea puesto en la agenda. Así es. Entonces, lo de la descarga procesal es muy importante, porque hay muchos casos de las que están desde antes del año 95 sin tener siquiera digamos, una sentencia, puede ser, o aquellos que ya no ameritan siquiera seguir un proceso judicial. Claro, porque ¿no? hay evidencias de sobra, ¿no? Elementos probatorios, como llaman. Ahora, esta descarga procesal, ¿cómo va a funcionar? Entiendo que obviamente va a tener que ver con los fiscales supremos, con los propios jueces, que finalmente son los que emiten las sentencias y las medidas a seguir. Sí, bueno, aquí le toca actuar, por supuesto, al Ministerio Público. Se trata de que los despachos fiscales implementen estas medidas de descarga. Creo que está en su competencia. Ahí ya existe el marco, les otorga la facultad de evaluar, revisar. No volvamos a caer en la demora de la justicia tardía, que no es justicia, ¿no? Así es, hay gente esperando, María de Jesús, casos. ¿Hay plazos? ¿Se han establecido plazos? No hemos establecido plazos, seguramente esto hay que reglamentarla de algún modo, y seguro el Ministerio Público va a tener que articular funciones también con otras y preparar seguramente, porque jurisprudencia tenemos, pero muchas veces la sentencia que puede emitir un juez realmente puede condenar a un niño, a una niña, muchas veces, o a una mujer, ¿no es cierto?, a vivir el calvario de su vida en el escenario de la violencia. De esas tenemos muchas, María Jesús, primero porque hemos constatado en nuestro país que tenemos jueces y fiscales que no comprenden la dimensión de la violencia que sufren las mujeres. No ven lo que todos vemos. Que para ellos, cuando se asesina a una mujer, es homicidio, no es feminicidio. Por lo tanto, feminicidio, estamos hablando de 35 años de cárcel, ¿no? Ahora sí, con las modificaciones que incluso hemos hecho, ya se han elevado las penas.
pero lo que quiero decir, María de Jesús, lo importante que es que los operadores de justicia estén sumamente preparados, conozcan el enfoque de género, los distintos enfoques de derechos humanos, de interculturalidad, para entender la dimensión de la violencia que sufren las mujeres por su condición de ser mujer, María de Jesús. Hoy se están matando a las mujeres porque rompieron una relación, porque abandonaron el hogar, porque no soportaban la violencia. El feminicidio de hoy, entonces, congresista, la respuesta es la muerte. Es delante no de los niños. Jueces sigan calificando eso, por ejemplo, como homicidio, o que las denuncias reiteradas ante una comisaría sean realmente de caso omiso, y lo que tenemos es prácticamente un estado de impunidad frente a algunos casos. Cuando usted dice impunidad, reacción solamente en el momento mediático, cuando la prensa lo saque. Entonces eso es un poco de respuesta. Claro, y después se va con las autoridades, el Ministerio de la Mujer, y se brinda la atención psicológica. Eso no basta. Hay que tener medidas realmente severas contra esta violencia. Cuando usted dice impunidad, tiene que ver directamente con el sistema de justicia, congresista. Totalmente. ¿Qué hay que hacer? Aquí ¿Qué dice el Congreso? No estamos hablando de intervención de poderes, pero seguramente sentarse a conversar y articular acciones. Sí, nosotros hemos propuesto algo tan básico, María de Jesús, que el Ministerio de la Mujer, en coordinación con el Poder Judicial, el Ministerio Público, puedan elaborar un programa de formación, capacitación sobre violencia de género y su abordaje desde la perspectiva de la igualdad de género. Hoy necesitamos a jueces y fiscales formados en el tema. Necesitamos fiscalías especializadas para abordar violencia de género. Incluso se habló de la necesidad, congresista, de tener, digamos, algo de estas oficinas dentro de las comisarías. No sé si esto es posible. Nosotros, cuando vino el fiscal de la Nación a la Comisión de la Mujer, porque se le citó justamente para saber qué es lo que se está haciendo, qué medidas de acción se está tomando para reestructurar el trabajo del Ministerio Público y mejorar esta articulación con el Poder Judicial, con el Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional del Perú, en fin, los que otorgan medidas de protección, por ejemplo, los jueces, así como el que actúa, en este caso la policía, y lo que hemos notado es que hay una débil articulación de estos estamentos, pero lo otro es que también la parte formativa, la capacitación, la actualización de acuerdo a la normativa que ya existe en nuestro país, no están recibiendo estas instituciones, ¿no? Y entonces lo que hemos pedido nosotros es que este programa nacional de formación exista, pero también que el fiscal de la Nación evalúe. Lo importante para nuestro país sería tener, lo importante y necesario, tener fiscalías especializadas para abordar violencia de género. Tenemos fiscalías especializadas en narcotráfico, en algunos rubros de temas de criminalidad, pero no tenemos fiscalías especializadas para abordar violencia de género. Perfecto. Entonces, eso es necesario. ¿Hace el Congreso, la Comisión, el Pleno, este pedido al Ministerio Público? Así que entiendo ha sido cursado ya hace tiempo, ¿no es cierto? Lo hemos planteado, de hecho el fiscal de la Nación ha tomado nota de ello, y esperemos que haya alguna reacción frente a este planteamiento. Perfecto. Entonces, ¿eso implica presupuesto? Sí. Es necesario invertir. ¿Cómo lo van a implementar? Yo creo que es importante. Desde hace rato la bancada del Nuevo Perú ha exigido que se pueda elaborar una especie de presupuesto específico, una partida presupuestal específica para luchar contra la violencia. Pero como dice, la verdad es que en el Perú a veces vemos que estamos llenos de buenos deseos, pero por ejemplo ese tema del presupuesto, ¿de dónde va a salir para implementar estas Cuando hablamos de un programa presupuestal específico, María de Jesús, significa que distintos sectores apuntan al mismo propósito. Ministerio Público, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Defensa o Interior, las que intervengan, y entonces confluye en un presupuesto en donde sabemos que hay una meta, hay indicadores concretos. Hoy no las tenemos, solo el Ministerio de la Mujer intenta por ahí tener metas muy importantes, concretas, desde los centros de emergencia mujer. Pero ojo, los centros de emergencia mujer atienden ya cuando hay hechos, ¿no? Cuando ya se ha consumado el delito, porque atienden a la víctima, el acompañamiento psicológico. Algo de prevención, pero no es suficiente. No es suficiente. Ahora, aprovechemos la plataforma del Estado, ¿no es cierto? Que cada día se pueden dar a conocer más, que existe más, por ejemplo, la línea de emergencia mujer, ojalá y funcione eficientemente, porque si no estamos hablando de, digamos, prácticamente de todavía una estrategia que no funcionaría. Lo que señalaba Indira Wilca también en su calidad de expresidenta de Comisión de la Mujer y de su bancada, es que, por ejemplo,
digamos, como que la carga procesal ha hecho que muchos casos queden en el olvido, el exceso de la carga procesal. Por eso era importante este proyecto y finalmente logró consenso. 89 votos a favor. Sí, fue en realidad casi unánime. En realidad fue unánime este proyecto de ley, todos hemos votado a favor. Perfecto. Y que esto vaya en avance. Otro de los proyectos de ley, el ingreso de menores a centros de hospedaje, por ejemplo, también. Sí, en realidad establece condiciones para el ingreso de niños, niñas y adolescentes. ¿Quién va a controlar establecimientos de hospedaje? Bueno, esto está a cargo del Ministerio de Turismo Exterior. Comercio Exterior y Turismo. Comercio Exterior y Turismo. Esto ya estaba plasmado en un decreto supremo del 2007. Hoy ya tiene carácter de ley con esta aprobación. Y eso es importante porque... ¿Funcionará? Hay una situación de explotación sexual de menores, de niños, niñas y adolescentes. Bueno, en un lenguaje coloquial le decimos menores, pero en realidad son niños, niñas y adolescentes que ocurren en establecimientos de hospedaje. A seguir trabajando con congresistas. Habrán seguramente más espacios plenos públicos mujer, también, ¿no? Habrán más donde plenos se mujer. captan a niños, pero esto es importante, las condiciones. Bien. Se exceptúa a aquellos menores que ingresen, por supuesto, con sus padres o tutores o algún documento público legal, ¿no? Estaremos atentos. Gracias, congresista, muy amable, la congresista Tania Parena, congresista de Nuevo Perú.